Hola chicos, te doy la bienvenida a mi canal. Mi nombre es Chris y durante varios años he estado operando profesionalmente. Y es por eso que tengo algo que compartir con ustedes y aquí planeo brindar información útil sobre cómo operar y ganar en internet sin palabras innecesarias. Sugiero no perder el tiempo y analizar una de mis estrategias preferidas con los indicadores tan famosos como el RSI y el MACD. Así que ponte cómodo y comencemos. Así que, bueno, en primer lugar vamos a seguir aquí con las estrategias de bajo riesgo, que acabo de proporcionar en un plazo de 1 minuto con velas de 1 minuto. Y seguiremos en este gran rendimiento de los ratios monetarios. Y te mostraré la estrategia con la que es imposible perder. Tengan eso bien en cuenta. Y vamos a seguir avanzando con los osciladores. Los dos osciladores de base en un indicador que nos muestra aquí proporcionando la diversión. Así que vamos a seguir adelante y ver cómo va muy bien. En primer lugar, estoy revisando también todo el tipo de vista y ahora sigo con esta parte del gráfico. A ver qué pasa. Estoy trabajando a partir de $50, como pueden ver en mi saldo. Sigamos con la inversión, creo que serán unos $40 en mi inversión y mira que ya es hora de que me dé cuenta de lo que está pasando. Intentaré entonces la opción de venta en este momento como de costumbre. Impresionante punto de entrada. Chicos y chicas, aquí se ve que estos indicadores nos están proporcionando el punto de entrada que es imposible perder. Y ya ves, estoy trabajando solo con este equilibrio en mi disposición. Así que pasemos al siguiente ratio de divisas. Por cierto, aquí está el interesante par de divisas que nos están proporcionando el dólar estadounidense y la rupia india. Me encanta este par porque a veces es incierto y es un poco bastante arriesgado. Y en este tipo de historia veo que es una gran situación para nosotros ver este lado del comercio. En esta situación me basaré en el RSI. Se ve que va a ser un poco más alto que el nivel de 50, pero no estoy muy segura. De todas formas, el MACD nos va a mostrar que los verdes van a tener una fuerza, pero no estoy muy segura de esto. Pasemos a ver algo nuevo. Como estamos hablando de la estrategia que es imposible perder mientras se trabaja con ella, veo que hay alguna situación interesante mientras se trabaja en esta hora y voy a seguir adelante aquí mientras se trabaja también con los osciladores de sótano. Usted ve que el RSI es muy popular y que mide la fuerza del instrumento. Me mueve hacia arriba y hacia abajo y que nos está proporcionando la gran línea inclinada hacia abajo de color púrpura. Usted ve que acabo de decir que la proporción está indicadores bastante coloreados. Por lo tanto, creo que de color púrpura me iré y me encanta este gráfico porque soy una profesional. Creo que mi gráfico y quiero que mi trabajo sea realmente bonito, fácil de usar y que funcione de forma natural en el tiempo. Así que en este tipo de historia voy a pasar a mi inversión y creo que me iré con unos $80 en mi caja de inversión en este momento y como de costumbre vamos a pulsar. Bueno, creo que ya pulsaremos. Wow, algo salió mal. Sucede cuando, bueno, ok, eso no funciona. Realmente no importa, voy a eliminar este par de divisas, vamos a pasar a nuestra siguiente relación actual. La situación anterior no funcionó, como pueden ver, fue bastante malo, pero bueno, no pasa nada. La situación anterior no funcionó como ya dije, pero no pasa nada chicos, y como veis en este tipo de historia seguiremos trabajando con la siguiente situación. Estamos viendo que justo con las velas que están aquí nos proporcionan el mercado alcista. Seguiremos también desde esta parte del gráfico ya que la parte anterior nos mostraba la tendencia bajista. En fin, veamos qué está pasando aquí. Y bueno, como ya ven, el RSI se va a inclinar un poco a la baja hasta el nivel de 50. Pero
tampoco estamos seguros de este tiempo de historia. Justo con el MACD que nos está proporcionando las tendencias de la línea verde que va a hacer cruzar el rojo. Eso espero por lo menos. En este tipo de historia voy a pasar a mi inversión y estoy poniendo aquí como la situación anterior. Chicos, no dejéis que situaciones desafortunadas os distraigan o los quiten el ánimo de seguir adelante. En este trading esas situaciones serán muchas y es de costumbre estar con ellas, pero bueno, es lo que pasa. Voy a seguir adelante con $80 en mi caja de inversión y vamos a pulsar la compra en este momento. Pues sí, gran situación la que estamos teniendo aquí. Realmente era de esperar porque, como te dije, el MACD nos mostraba que iba a cruzar la línea roja. La verde de la que hablaba, esta misma línea nos mostrará que iba a cruzar la roja. Por eso seguí adelante con el punto de entrada correcto. Pasemos a nuestro primer ratio de divisas y dejémoslo. Aquí, así que puedes ver en este mismo momento que incluso no está pasando como solíamos. Vamos a eliminar estos y vamos a trabajar con lo que tenemos en este momento, como pueden ver. Bueno, por cierto, consideré que intentabas encontrar otra cosa. Busquemos, por ejemplo, algo como la libra esterlina y el dólar estadounidense. ¿Qué te parece? Creo que es una buena opción, la verdad. Creo que es la más rentable. Además de eso, sería muy interesante trabajar con ellas, por lo menos eso espero. Vamos a ver qué pasa. Y encontremos, por ejemplo, encontraré otro. Posicionemos, por ejemplo, el franco suizo contra el yen japonés aquí. Esta será pasando, ¿qué está pasando? Vamos a ver, así que funcionando. Bueno, me quedaré aquí y voy a tratar de encontrar algunos puntos de entrada interesantes en este tiempo de historia. Sí, el zigzag nos ha proporcionado su línea, nos está funcionando claro en este tipo de historia. El RSI está tocando el nivel de 30, pasemos a la inversión del saldo en nuestra cuenta real. Me estoy moviendo con unos $150, creo que es bastante arriesgado, pero bueno, vamos a intentarlo. Es bastante tiempo para nosotros para seguir adelante con la opción, como de costumbre, de venta en este momento. Chicos y chicas, fantástico trabajo de los indicadores. Se ve que el MACD y el RSI nos están proporcionando la historia bien buena, como pueden ver, bastante espléndido diría yo, de trabajar con el punto de entrada. Y ya ves que es una estrategia imposible de perder y esta es la gran escena de trabajar en el conjunto del RSI y el MACD, donde se gana beneficios de todos modos. Pasemos a nuestra primera inversión, relación de divisas, el dólar de los Estados Unidos, el estadounidense frente a la rupia india. Gran situación veo que con el mercado bajista que está proporcionando aquí por no hacer mucho tiempo. Voy a seguir adelante aquí trabajando con el nivel de soporte y ves que es bastante tiempo para nosotros para seguir adelante con la creciente tendencia alcista en este tiempo de historia como el RSI y el MACD. Tanto estos dos grandes indicadores de base nos están proporcionando grandes puntos de entrada. De todos modos, no olvides, esto es una especie de situación caprichosa, bastante arriesgada diría yo, que está pasando con este calendario. Bueno, de todos modos, sigamos adelante con nuestra inversión mientras estamos que se revele este calendario. Sigamos aquí con creo que me iré con $270 en mi caja de inversión y preciemos la opción de compra en este mismo momento. Pues sí, tuve mi tiempo, usted ve. Yo estoy trabajando en realmente grande tender esta cantidad. Es imposible perder en este tipo de historia. Esta estrategia es genial para los principiantes y también para los profesionales. Bueno, creo que tenemos que pasar al siguiente ratio de divisas, el dólar estadounidense frente al franco suizo. Aquí está lo que está pasando aquí. Tenemos que revisar todo el tipo de historia. Soy una persona dispersa.
olvido todo el tiempo cualquier tipo de gráfico, eso suele pasar. Veamos qué ocurre. A continuación veo que hay máximos y mínimos que nos proporciona el mercado alcista. Y de todos modos vamos a ver lo que está pasando, herramientas de complejo de indicadores. Los indicadores de sótano nos están mostrando situaciones realmente frescas para seguir adelante. Estoy pasando también a mi caja de inversión y estoy trabajando con unos $500 en mi caja de inversión y como de costumbre vamos al momento fresco para la opción de compra en este momento. Pues sí, gran situación. ¿Quién es feliz? Estoy contenta. Aquí hay un gran trabajo que dan el resultado impresionante y fantástico. Recuerde, si usted es principiante, vamos a probar este tipo de sesión. Probemos esta estrategia. Si no estás seguro, te invito a mi canal de Telegram para que estés realmente al tanto de cualquier tipo de cuestiones, de problemas, cualquier tipo de situaciones que pueden haber. Te proporcionaré todos estos dígitos. Pasemos a la siguiente relación de divisas, la libra esterlina frente al dólar estadounidense. Aquí está y aquí estamos trabajando muy lentamente con esta parte del gráfico. De todos modos, la estrategia global durante algún tiempo aquí fue la alcista. Pero de todos modos vamos a seguir desde este pico de los precios y de los que está pasando realmente aquí. Se trata de una situación bastante incierta. Pasaré en primer lugar con mi caja de inversión, con unos $900 en mi caja de inversión. Y bueno, no estoy muy segura, la verdad, de este siguiente paso. Ves que esta es la fila de altos y bajos. ¿Hay algún alto aquí de acuerdo a este tipo de historia? Estamos teniendo estos dos verdes y vamos a seguir adelante aquí en este momento. Veo que es bastante interesante la situación junto con el sí, pero de todas formas, mientras estemos aquí, estamos de la zona de sobreventa. Así que con esta estrategia no puedes perder en este momento. Genial, eso fue ese mismo momento. Es impresionante perder, mejor dicho, es imposible perder con este tipo de historia y fue esa la gran diversión. Y estos precios no repiten de las cotizaciones, bajen esta vez. No lo permitieron y este caso fue una situación bastante agradable, la verdad. Ya conoces la capacitación de los indicadores, la psicóloga del mercado y están tranquilos de manera correcta de empezar a operar. Y quiero ayudarte con tus comienzos en mi canal de Telegram, donde encontrarás muchos datos útiles y para el trading exitoso. Y en este tipo de historia de comercio trabajo con esta estrategia imposible de perder. Pasemos a la siguiente moneda en este tipo de interesante de la historia que está pasando aquí también. Se ve que hay muchos picos de los precios, como pueden observar, que nos proporcionan la baja de las cotizaciones. Por cierto, avancemos muy lentamente hacia la tendencia superior. Poco a poco llegas lejos. Aunque aquí tenemos los mínimos y los máximos. Así que lo que está pasando aquí mismo, ves que el RSI nos está mostrando muy bien la situación, tanto como con sus líneas como con sus barras. Y está un poco inclinado a la baja, así que en este tipo de historia voy a pasar a mi inversión y creo que me iré por acá con unos $1000. Es una gran estrategia en la que nos podemos perder. En fin, sigo con la opción de compra en este momento, como de costumbre, allá vamos. Pues sí, gran situación. En este tipo de historia que íbamos muy bien porque sabíamos que es la situación de baja volatilidad. Aquí y ves cómo va en realmente grande. Sigamos adelante con la estrategia con la que es realmente difícil perder dinero. En este caso, creo que nos detendremos y pasaremos a la siguiente relación de divisas, el dólar estadounidense y la India rupia. Vamos hacia Asia. Así que pasemos aquí, ves que el RSI y el MACD nos están mostrando los dígitos interesantes, el movimiento interesante de sus líneas y bueno, ¿qué está pasando justo aquí? No estoy muy segura de dar el siguiente paso, la verdad, pero bueno, vamos a arriesgarnos que no hay otra opción. Vamos a buscar algo más interesante junto con el RSI y el MACD.
Creo que esta vez tenemos que seguir adelante con $2,000. Es bastante arriesgado, ya lo sé, pero bueno, tenemos que encontrar el buen punto de entrada. Y ves que el sí es realmente caprichoso en esta parte de la historia y el MACD es un poco tímido. Así que pasemos al siguiente ratio de divisas. Solo quiero tener sensación del proceso, pues no funciona. Borremos esto. A veces el mercado se comporta de forma bastante extraña, eso suele pasar, pero bueno. Así que vamos a pasar aquí con el primero, ¿vale? Pasemos al segundo. Está pasando aquí con el segundo par de divisas. Sigamos adelante, veo un gran potencial para que las cotizaciones se inclinen hacia arriba. Y ves que junto con el sí nos están mostrando que los tiempos con el periodo de sobreventa han terminado. Sigamos con nuestros $2,000 como empezamos, dijimos antes, y pulsemos la opción de compra ahora mismo. Excelente, ya ves, un corto periodo de tiempo que estamos teniendo esta cantidad de dinero y que era realmente la estrategia muy adecuada cuando usted no tiene ningún punto de entrada con preferencias. Entonces, queridos míos, creo que hemos logrado un resultado bastante bueno gracias a esta estrategia universal para cualquier plataforma. Durante esta sesión tuvimos algunos problemas, como pudieron ver, pero al final salimos adelante. Fue genial. Estaré publicando más y más videos sobre el comercio, así que asegúrate de suscribirte a mi canal. Os estaré muy agradecida si pulsas dedito arriba y dejas algún comentario. Esto me ayudará a reunir más rápido a mi audiencia. Gracias por su atención y esperemos vernos en el próximo video. ¡Adiós!